Desde el principio de los tiempos, el hombre ha mirado hacia el cielo, no solo por curiosidad, sino por miedo. Allá arriba, donde la oscuridad se confunde con el infinito, algo o alguien parece observarnos, y cada vez que buscamos respuestas, el universo nos devuelve más preguntas. ¿Estamos realmente solos? ¿O alguien, desde hace siglos, nos vigila desde las sombras del firmamento? Cada civilización dejó su testimonio, luces, seres y objetos que desafiaban toda lógica. Para algunos eran dioses, para otros, mensajeros celestiales. Hoy los llamamos ovnis, objetos voladores no identificados. Y hay algo que conviene aclarar. Un ovni no siempre es una nave extraterrestre, ni un vehículo venido de otra galaxia. Son fenómenos que cruzan el cielo y que simplemente no podemos entender. Están ahí, a veces frente a nosotros, pero no sabemos qué son, y es precisamente eso lo que los vuelve tan inquietantes. El misterio no está solo en su forma, ni en su origen o su procedencia, está en algo mucho más profundo, la imposibilidad misma de comprenderlos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con la política y con el poder? Tal vez más de lo que pensamos, porque México, a lo largo de su historia, parece guardar una conexión profunda con lo inexplicable. Desde los desiertos del norte hasta las selvas del sureste, miles han visto lo mismo. Luces que sobrevuelan plataformas petroleras, objetos que emergen de los volcanes, esferas que se detienen sobre una ciudad y luego desaparecen. Durante décadas, el gobierno mexicano mantuvo una postura oficial de indiferencia, pero mientras el discurso público callaba, en la sombra, otras voces comenzaron a hablar. Figuras como Pedro Ferriz y Jaime Maussan, cuyas credibilidades dejo al juicio de cada uno de ustedes, compatriotas, difundieron testimonios sorprendentes, presidentes que aseguraban haber visto ovnis, y un gobierno que, lejos de ignorarlo, llegó a investigar y validar la evidencia captada por el ejército mexicano. Pero los investigadores independientes no eran los únicos. El Estado también observaba, en silencio, en los registros polvorientos del Archivo General de la Nación, entre los documentos de la Guerra Sucia y los reportes de la Dirección Federal de Seguridad, apareció un hallazgo inquietante. Más de 100 investigaciones sobre objetos voladores no identificados, realizadas por el propio gobierno mexicano. Una verdad que pocos querían admitir. El Estado sí estudió el fenómeno, solo que decidió mantenerlo en silencio. En los años 50, el secretario de la Defensa habló del tema con cautela. En los 60, hubo un destello de apertura, pero en los 70, la puerta se cerró de golpe. Todo se volvió secreto, y con el tiempo, la evidencia comenzó a filtrarse. Algunos dicen que detrás de esas luces hay algo más que misterio. Hay política, hay poder, hay miedo. Porque en México, lo inexplicable no solo se observa, se estudia, se archiva y se esconde en los mismos pasillos donde se toman las decisiones del país. Y tal vez, solo tal vez, los misterios del universo no estén allá arriba. Tal vez ya estuvieron aquí y nunca se fueron. Mucho de lo que escucharás mezcla historia, rumor y fe. No todo está comprobado, pero todo alguna vez fue dicho. A lo largo de esta serie exploraremos casos de brujería, ovnis y mitos que estremecieron a México, vistos desde una mirada distinta. La política. Acompáñanos a descubrir las historias ocultas del poder. Los presidentes y los ovnis. López Mateos. Entre los años 50 y 60, México fue testigo de un fenómeno que se extendió por todo el país, una auténtica oleada de avistamientos de ovnis. Durante aquellos años, las luces en el cielo dejaron de ser simples rumores. Se hablaba de aterrizajes, de naves que se desplomaban, de extraños seres que establecían contacto con la gente común o que perseguían automóviles en las carreteras solitarias. Incluso se reportaron apagones masivos atribuidos a las actividades extraterrestres. La Ciudad de México vivió escenas de verdadero pánico. La idea de que criaturas de otro mundo invadieran el país o incluso secuestraran a niños desató una oleada de paranoia colectiva. Fue entonces cuando nació un término muy nuestro, platívolos, la versión mexicana de los platillos voladores. Los teléfonos no dejaban de sonar,
Periódicos, estaciones de policía y hasta el Observatorio Astronómico Nacional recibían llamadas sin parar de personas que aseguraban haber visto algo. Y claro, hubo de todo. Algunos reportes sonaban exagerados, pero otros mostraban la picardía y el ingenio del mexicano para narrar lo inexplicable. El fenómeno fue tan grande que hasta la televisión se unió a la fiebre. Por esos mismos años, se transmitió un comercial que promovía terrenos en la recién fundada Ciudad Satélite, donde unos simpáticos marcianitos usaban una taza como nave voladora. Fue en ese contexto cuando apareció el primer programa mexicano dedicado al tema, los ovnis, los objetos voladores no identificados, conducido por un joven Pedro Ferriz. Ferriz no solo fue el pionero en la materia, también se convirtió en la voz oficial del presidente Adolfo López Mateos cuando se hablaba del fenómeno, además de participar en las transmisiones históricas del lanzamiento del hombre a la luna. Años más tarde, revelaría algo sorprendente. Había conversado en varias ocasiones con el propio López Mateos sobre los ovnis. El presidente, según contó, llegó a presenciar uno en 1963, a plena luz del día, desde la residencia oficial de Los Pinos. Aquel objeto, de forma esférica, se movía erráticamente sobre el cielo de la Ciudad de México, mientras el mandatario lo observaba con asombro. Y no fue el único caso. Un año antes, en 1962, se registró un incidente clave cerca de Durango, donde un objeto volador fue visto por testigos civiles y militares. López Mateos recibió los reportes preliminares a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y, según se cuenta, llegó a consultar a expertos para intentar clasificar lo ocurrido. Aquel episodio marcó el inicio de una larga historia, porque con el paso de los años, los ovnis seguirían apareciendo y el gobierno mexicano aprendería que mirar hacia arriba podía ser tan inquietante como mirar hacia adentro. Díaz Ordaz. Son los años 60 y la oleada de avistamientos de ovnis sigue causando miedo y curiosidad en todo México. En esos tiempos, y gracias al impulso del presidente Gustavo Díaz Ordaz, nació un nuevo programa conducido por Pedro Ferriz, llamado Un Mundo Nos Vigila, un proyecto que, con el tiempo, se volvería legendario y que se mantuvo vigente por más de 60 años. Ferriz no era solo un periodista curioso, también fue asesor de Díaz Ordaz en temas espaciales. El presidente lo consultó, por ejemplo, cuando la ONU pidió a los países miembros pronunciarse sobre el fenómeno ovni. Incluso por petición directa del propio Díaz Ordaz, Ferriz fue quien recibió de manos de los primeros astronautas que pisaron la Luna las famosas piedritas lunares que Richard Nixon mandó a México como regalo. Aunque no hay registros de que Díaz Ordaz haya visto un ovni personalmente, sí ocurrió algo muy curioso durante su gobierno. En 1968, el presidente autorizó la entrada a México de un grupo de miembros de la NASA que buscaba realizar una práctica antes del viaje a la Luna. El lugar elegido fue el desierto de Sonora, porque su terreno se parecía mucho al de la superficie lunar. Entre los visitantes estaba Wernher von Braun, uno de los padres del programa espacial de la NASA. Aunque el gobierno mexicano había dado todas las facilidades, la NASA decidió mantener las prácticas en secreto y no invitó a las autoridades mexicanas. Aún así, un pequeño grupo del gobierno decidió observar de lejos. Ambos equipos, el mexicano y el estadounidense, instalaron sus campamentos. Las primeras noches transcurrieron con calma, pero la tercera, algo extraño ocurrió. Una luz muy brillante apareció en el cielo, acompañada de un ruido ensordecedor que espantó a todos. Primero se colocó sobre el campamento estadounidense. Intentaron comunicarse por radio con la base militar, pero nunca hubo respuesta. De pronto, el cielo se tiñó de rojo. La luz cambió del tono azul al carmesí y se movió lentamente hacia el campamento mexicano. Los soldados intentaron encender los jeeps, pero no arrancaron. De pronto, sin explicación, la luz desapareció por completo. Asustados, los mexicanos recogieron sus cosas y se fueron del lugar. Ya más lejos, se toparon con un campesino que iba con su burro. Aún nerviosos, le preguntaron: ¿No vi una luz rara por aquí? El hombre respondió sin dudar: Sí la vi. Y hasta le menté la madre por el ruido que hacía. Aquella anécdota mezcla miedo, humor y misterio. Tres cosas muy mexicanas. Y aunque Díaz Ordaz nunca habló públicamente del tema, la historia dejó claro algo. Incluso en los años del control político absoluto, había cosas que ni el poder podía explicar, porque al final, ni la ciencia, ni el ejército, ni la presidencia
tienen todas las respuestas cuando el misterio viene del cielo. Luis Echeverría. Han llegado los años 70. La gran oleada ovni que había sacudido a México durante casi 2 sexenios terminó de forma repentina, pero el misterio no desapareció. Con un nuevo presidente al mando, el país entraba en otra etapa. Nuevas ideas, nuevos proyectos y también nuevas historias sobre lo inexplicable. Y de esa época nacen 2 relatos sorprendentes. El primero ocurrió en Cuernavaca, Morelos, una noche en la que casi toda la ciudad fue testigo. Un apagón total dejó a todos a oscuras y de pronto apareció en el cielo una luz plateada, enorme, que iluminó la ciudad durante 2 horas. Después, esa luz cambió a un rojo intenso, como si el cielo estuviera ardiendo. Entre los testigos hubo personajes importantes: el gobernador Emilio Riva Palacio, varias autoridades locales y el general Enrique Vega, jefe de la zona militar. Pero también hubo alguien más, Luis Echeverría, que en ese entonces era secretario de Gobernación. Años más tarde, ya siendo presidente, Echeverría le contó esa experiencia a su compañero Pedro Ferriz, con quien había estudiado en la universidad. Esa noche estaba en Cuernavaca con su familia, acompañado por la coreógrafa Amalia Hernández. Contó que vio en el cielo una luz enorme, como un lapicero brillante que flotaba sobre la ciudad. Echeverría fue corriendo a avisarle a su vecino, Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, quien también logró ver el fenómeno. Pero hay un detalle aún más inquietante. Trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza aseguraron que, cerca del Hotel Casino de la Selva, un objeto luminoso descendió y comenzó a absorber energía de una subestación eléctrica. Ese hecho habría provocado el apagón general y el gigantesco arco de luz que iluminó los cielos de Cuernavaca. Así fue como Luis Echeverría, uno de los hombres más poderosos del México moderno, terminó siendo testigo directo de un fenómeno ovni. Pero esta no fue la única historia. Años después, cuando Echeverría ya ocupaba la presidencia, ocurrió otro suceso que estremeció a las autoridades. En 1974, un objeto volador no identificado que venía del Golfo de México cruzó el norte de Chihuahua y terminó chocando con una avioneta mexicana en el desierto de Coyame. La Fuerza Aérea de Estados Unidos detectó el objeto en sus radares. Pensaron que podía ser un misil ruso o cubano. De inmediato, la CIA contactó a sus agentes en México y supo que un grupo de soldados mexicanos se dirigía al lugar del impacto. Los estadounidenses interceptaron las comunicaciones del ejército mexicano y activaron un operativo secreto. En menos de 2 horas, 4 helicópteros militares cruzaron la frontera hacia territorio mexicano. Cuando llegaron, encontraron a todos los soldados muertos. Según reportes, quemaron los cuerpos y los vehículos. Algunas versiones dicen que murieron por radiación, otras que fue por un virus desconocido, y hay quienes aseguran que los estadounidenses los eliminaron para quedarse con el objeto, con o sin el permiso del propio Echeverría. Sea como sea, el platillo fue llevado a Estados Unidos. Pero Coyame no fue el único caso. Desde los años 50, la Fuerza Aérea estadounidense tenía órdenes de derribar cualquier objeto desconocido, temiendo que fueran armas soviéticas. En 1955, un piloto norteamericano fue testigo del derribo de un ovni cerca del río Bravo, en la frontera entre Texas y Coahuila. Cuando regresó al lugar, todo estaba rodeado por soldados mexicanos que esperaban la llegada de oficiales estadounidenses para tomar el control. Al igual que en Coyame, el objeto fue recuperado y llevado al norte. Se calcula que más de 180 aviones estadounidenses cayeron intentando interceptar estos objetos, más que los que perdieron en la guerra de Corea. La verdad detrás de estos casos sigue siendo un misterio, pero los registros y las investigaciones apuntan a algo inquietante, que la frontera entre México y Estados Unidos fue, durante décadas, un escenario de conflictos aéreos secretos, provocados por algo que nadie pudo explicar. Mientras tanto, en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, seguían apareciendo reportes de avistamientos en Canatlán, Durango, y en Ciudad Pemex, Tabasco. El fenómeno ovni no se había ido, solo cambió de forma, y quizá de testigos. López Portillo. Hasta este punto de la historia, hemos visto que el fenómeno ovni ha estado muy presente en México, pero el suceso que lo cambió todo, el que convirtió un tema raro en una verdadera obsesión mundial, ocurrió lejos de aquí. Roswell, 1947. Aquel verano,
algo cayó del cielo en un rancho de Nuevo México. El ejército estadounidense lanzó un comunicado que dio la vuelta al mundo. Se ha recuperado un disco volador. Por primera vez, la prensa hablaba de extraterrestres con respaldo militar, pero 24 horas después, todo cambió. No era un ovni, era un globo meteorológico. Esa contradicción, admitirlo y negarlo en menos de un día, marcó el nacimiento de la ufología moderna. Desde entonces, cada luz en el cielo, cada radar extraño, cada historia de pilotos o soldados fue interpretada bajo la sombra de Roswell. El silencio se volvió prueba y el encubrimiento, evidencia. México, por supuesto, no se quedó atrás. 30 años después, el 29 de julio de 1977, dos luces misteriosas cruzaron el cielo mexicano. Fueron visibles desde la Ciudad de México hasta Puebla. Y lo más curioso, el único registro de este momento aparece en la película Picardía Mexicana 2. Ahí se ven dos esferas brillantes avanzando en paralelo, sin ruido, sin estela, y que además fueron captadas por los radares del Aeropuerto Internacional. Los periódicos El Sol de Puebla y El Universal publicaron la noticia. Los testigos nunca lo olvidaron. Muchos lo llamaron el Roswell mexicano, y aunque no hubo comunicado oficial ni desmentido militar, el misterio ya estaba en el aire. Con el paso de las horas, una de esas luces habría caído en la Sierra de Puebla, provocando un estruendo que se escuchó a más de 100 kilómetros. El ejército acordonó la zona, y en los pueblos cercanos, como Jopala y algunas partes de Veracruz, la gente aseguró haber encontrado fragmentos metálicos extraños, de materiales que jamás habían visto. Meses más tarde, en 1978, la Dirección Federal de Seguridad abrió un expediente secreto. ¿El motivo? Una llamada al presidente José López Portillo. Era de uno de sus amigos cercanos, un médico estadounidense que quería saber qué había pasado realmente en Puebla. Según los informes, a ese médico solo le dijeron que era un asunto secreto, pero no se quedó tranquilo. Viajó a México para investigar por su cuenta y al llegar al lugar fue detenido por militares. Hasta hoy el caso Puebla sigue siendo un misterio. Algunos aseguran que fue un ovni que se estrelló, otros que se trató de basura espacial soviética. Lo cierto es que el gobierno mexicano manejó el asunto con el mismo silencio con que Estados Unidos trató a Roswell, y aunque López Portillo jamás habló públicamente del caso, bajo su gobierno, México vivió uno de los episodios más extraños y más ocultos de su historia moderna. Quizá nunca sepamos qué cayó en Puebla aquel día, si fue una nave del cielo, un objeto extranjero o un secreto de Estado. Si este tema te está gustando y valoras nuestro contenido, hay una forma de apoyar este proyecto y llevarte mucho más. Al hacerte miembro, accedes en exclusiva a nuestra serie La historia del narcotráfico en México y puedes votar por los próximos videos del canal. Y si quieres profundizar aún más, en nuestro Patreon encontrarás galerías de imágenes, periódicos y documentos que hemos recopilado a través de nuestras investigaciones. Solo haz clic en unirse aquí abajo o visita nuestro Patreon. Apoya este proyecto y sé parte de esta comunidad. Vicente Fox. Estamos en un nuevo siglo. El PRI ha perdido la presidencia, la tecnología avanza y grabar un ovni ya no parece tan imposible. Las cámaras digitales y los primeros celulares comienzan a capturar lo que antes solo eran rumores. Luces extrañas, objetos que se mueven a velocidades imposibles, sombras en el cielo que desafían toda velocidad, pero ninguna historia se compara con la que vivió México en tiempos de Vicente Fox. En 2004, la Fuerza Aérea Mexicana protagonizó uno de los casos más sorprendentes de su historia. Durante una misión de rutina, la tripulación de un avión Merlin C-26A detectó algo que no aparecía en ningún manual. En su radar, surgieron entre 11 y 16 objetos luminosos, moviéndose a gran velocidad sobre el cielo de Campeche. Los pilotos aseguraron que podían verlos con las cámaras infrarrojas del avión, pequeños puntos de luz desplazándose a más de 2 kilómetros por hora, sin emitir ruido y sin dejar rastro. ¿Y por qué hasta ahorita lo agarras? ¿Qué es, Juárez? Juárez, ¿qué es? Nosotros como pendejos buscándolo abajo. Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías? Ahí van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Qué me correteando? ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar. Y van a una velocidad, pero...
8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 6, 8, 10, 11. Es que no sabemos qué estamos viendo, son nada luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Con eso no podemos saber qué vista. ¿Por qué nos vienen siguiendo? No, están las 12, dijo. No, Casi a la 1. jóvenes, No estamos solos. pues no estamos solos, qué cosa tan rara, nos están rodeando. Oye, que Pero lo más sorprendente vino después. En lugar de guardar el material o enviarlo a análisis científicos, el secretario de Defensa, Clemente Vega García, decidió entregar el video al periodista y ufólogo Jaime Maussan para que lo mostrara al público. A los pocos días la noticia se volvió viral. Medios de todo el mundo hablaban del avistamiento oficial de la Fuerza Aérea Mexicana. Y por primera vez, la Sedena confirmó el hecho. El propio Vega García declaró ante la prensa que el video era auténtico. Sin embargo, aclaró que los objetos fueron clasificados como FANIs, fenómenos aéreos no identificados, no como naves extraterrestres, y que no representaban ningún riesgo para la seguridad nacional. El video se presentó por primera vez en Tercer Milenio, generando una ola de interés, sorpresa y polémica. Algunos lo vieron como un acto de transparencia, una muestra de que México podía hablar abiertamente de estos temas, muy distinto al secretismo con el que Estados Unidos manejaba casos parecidos, como el del portaaviones Nimitz ese mismo año. Pero otros lo consideraron un error. Científicos y astrónomos criticaron al gobierno por no consultar especialistas y acusaron a Maussan de exagerar los hechos. Incluso la misma Sedena, tiempo después, intentó restarle importancia, diciendo que las luces podían ser centellas globulares, un fenómeno causado por gases o descargas eléctricas en el Golfo de México. Aún así, aquel video quedó como uno de los pocos casos oficiales reconocidos por el gobierno mexicano, un registro que mostró luces en el cielo y dejó más preguntas que respuestas, porque al final, lo que empezó como una simple misión de rutina, terminó convirtiéndose en otra historia imposible, un día en que el cielo mexicano volvió a desafiar la lógica y el gobierno, por primera vez, decidió mirar de frente al misterio. López Obrador. Entre 2018 y 2024, el tema de los ovnis, ahora llamados oficialmente fenómenos anómalos no identificados, o FANI, vivió un cambio radical en todo el mundo. Lo que antes se veía como una conspiración o simple curiosidad, pasó a ser un asunto de seguridad nacional. Audiencias públicas, documentos desclasificados y videos captados por pilotos militares pusieron en duda todo lo que creíamos saber del cielo. En México este nuevo interés coincidió con un país en plena transformación política, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez, el tema se discutió abiertamente en el Congreso y hasta en las propias mañaneras presidenciales. El 12 de septiembre del 2023, la Cámara de Diputados realizó la primera audiencia pública sobre FANI en la historia de México. Fue organizada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna y el periodista Jaime Maussan. Ahí, pilotos mexicanos y militares estadounidenses contaron sus experiencias con objetos que simplemente no podían explicar. Durante la sesión, Maussan presentó los famosos cuerpos no humanos hallados en Perú, que más tarde la UNAM desmintió. Pero el verdadero objetivo fue otro: reformar la ley para que cualquier reporte de este tipo fuera obligatorio y transparente. Un mes después, en octubre, una segunda audiencia buscó quitar el estigma al tema y darle un enfoque más científico, más institucional, más ligado a la seguridad aérea. López Obrador, por su parte, tomó el asunto con humor. En una de sus conferencias bromeó. Ya vieron lo de los ovnis, ¿no? Sí. No me meto en eso yo. No, yo sí, Pero detrás de esas bromas, su gobierno permitió avances reales. La Sedena reconoció oficialmente a los FANI como vuelos no autorizados, abriendo la puerta a las investigaciones mediante solicitudes de transparencia. Sin afirmarlo ni negarlo, el gobierno de López Obrador puso el fenómeno sobre la mesa, con un tono más serio, más institucional y menos burlesco que en el pasado. Con la llegada de Claudia Sheinbaum, el tema volvió a surgir. Durante una conferencia, un reportero le preguntó su opinión sobre los ovnis. Ella sonrió y respondió. Esa estuvo buena, esa sí es como decían la de los 64,000. Se lo dejamos a los científicos que se dedican a ello. Tengo mi opinión, pero...
Fue una respuesta corta, pero con mucho significado. Algunos la vieron como una forma de esquivar los temas políticos del momento, otros como una señal de cambio, porque hoy el tema ya no provoca burlas ni negaciones, sino una distancia prudente, casi respetuosa, como si el poder entendiera que, al menos por ahora, el misterio del cielo le pertenece a la ciencia y no a la política. El tiempo pasa, los gobiernos cambian, los archivos se sellan y se abren, pero el cielo sigue ahí, misterioso, inalcanzable. Cada presidente, cada generación miró hacia arriba buscando algo, una señal, una explicación, una verdad que nadie ha podido nombrar. Quizá los dioses antiguos eran los mismos que hoy llamamos ovnis. Quizá las luces del cielo solo reflejan lo que somos, un país que no deja de buscar respuestas. Y mientras las estrellas siguen observando desde la distancia, México, una vez más, levanta la vista, porque allá arriba, en algún punto, entre la historia y el infinito, aún hay secretos que ni el poder ha podido ocultar.